Al poco tiempo de su bautismo, como lo declara San Marcos, Jesús se sintió impelido por las impresiones del Espíritu a retirarse de los hombres y las distracciones de la vida comunal, y apartarse al desierto a fin de poder estar libre para comunicarse con su Dios. Tan potente era la influencia de esta fuerza, que fue impulsado, como lo declara el evangelista, a una reclusión solitaria en la cual permaneció durante 40 días con las fieras del desierto. En 3 de los evangelios se describe este notable episodio de la vida de nuestro Señor, aunque no con la misma amplitud. Juan calla sobre el asunto. Jesús mismo debe haber relatado las circunstancias consiguientes a esta época de destierro y pruebas, pues no hubo ningún otro testigo humano. Las narraciones escritas se refieren principalmente a los acontecimientos que señalan la conclusión del periodo de 40 días, pero cuando lo consideramos en su totalidad, se establece sin ninguna duda que fue un tiempo de ayuno y oración. Cristo gradualmente se fue enterando de que Él era el escogido y preordinado Mesías. Como lo manifiestan sus palabras dirigidas a su madre en la ocasión de la memorable entrevista con los doctores en el patio del templo, sabía, cuando apenas era un jovencito de 12 años, que en cierto sentido particular y personal, Él era el Hijo de Dios, y sin embargo, es evidente que la comprensión del propósito completo de su misión terrenal solo se desarrolló en él al grado en que, paso por paso, aumentaba en sabiduría. La declaración confirmante del Padre, junto con el compañerismo continuo del Espíritu Santo, revelaron a su alma el glorioso hecho de su divinidad. Tenía mucho en qué pensar, mucho que solamente por medio de la oración podía obtener. Durante el periodo de esta soledad no comió, antes prefirió ayunar, a fin de que su cuerpo físico quedara más completamente sujeto a su espíritu divino. Hallándose Jesús hambriento y físicamente débil, el tentador se presentó con la insidiosa sugestión de que empleara sus facultades extraordinarias para proveerse de alimento. Satanás había elegido el momento más propicio para sus fines inicuos. ¿Qué no hará el ser mortal, que no han hecho los hombres para aplacar los tormentos del hambre? Esaú vendió su primogenitura por una comida. Los hombres han combatido como bestias salvajes por los alimentos. Las mujeres han llegado al extremo de matar y devorar a sus propios hijos, más bien que soportar los dolores del hambre. Satanás sabía todo esto cuando se presentó delante del Cristo en el momento de su extrema necesidad física, y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Durante las largas semanas de su reclusión, nuestro Señor se había sustentado con esa exaltación de espíritu que naturalmente habría estado presente en una concentración tan completa de la mente como la que indudablemente resultó de su extensa meditación y comunión con los cielos. En esta devoción tan profunda del espíritu, los apetitos corporales fueron dominados y reemplazados, pero era inevitable que la carne reaccionara. No obstante el hambre que sentía Jesús, había en las palabras de Satanás una tentación mayor aún que la que estaba incorporada en la insinuación de que dispusiese alimentos para su cuerpo hambriento, la tentación de refutar ese elemento de desconfianza comprendido en el sí del tentador. El Padre Eterno había proclamado a Jesús como su Hijo, el diablo buscaba la manera de que el Hijo dudase de este parentesco divino. ¿Por qué no poner a prueba el interés del Padre por su Hijo en este momento de grave necesidad? ¿Era propio que el Hijo de Dios padeciese hambre? ¿Se había el Padre olvidado tan pronto, al grado de permitir que su Hijo amado sufriera en esa forma? No era razonable que Jesús, débil a causa de su larga abstinencia, se proveyese a sí mismo, y con más particularidad en vista de que estaba facultado para ello, y solo bastaba una palabra, si la voz que se oyó al tiempo de su bautismo realmente había sido la del Padre Eterno. Si eres en realidad el Hijo de Dios, manifiesta tu poder y al mismo tiempo satisface tu hambre, tal fue la substancia de esta sugerencia diabólica. De haber cedido, Jesús habría expresado plena duda en la proclamación del Padre. Además, el poder superior que Jesús poseía no le había sido dado para su satisfacción personal, sino para servir a otros. Habría de conocer todas las angustias del estado carnal,
Otro hombre que hubiese tenido tanta hambre como él no habría podido proveerse de lo necesario mediante un milagro, y aunque pudiera ser alimentado con la ayuda de un prodigio, el abastecimiento milagroso tendría que ser dado, no proveído por la persona misma. Era una consecuencia necesaria de las dos naturalezas de nuestro Señor, en las que estaban comprendidos los atributos de Dios y del hombre, que él soportase y padeciese como cualquier ser mortal, poseyendo, mientras tanto, la facultad para invocar el poder de su propia divinidad, con el cual podrían satisfacerse o vencerse todas sus necesidades corporales. Su respuesta al tentador fue sublime y positivamente terminante: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que había salido de la boca de Dios, y la cual Satanás quería que dudase, había declarado que Jesús era el Hijo amado con quien el Padre estaba complacido. El diablo fue derrotado, y Cristo salió triunfante. Comprendiendo que había fracasado rotundamente en sus esfuerzos de inducir a Jesús a que usara sus facultades inherentes para su satisfacción personal, y a que dependiera de sí mismo más bien que confiar en la providencia del Padre, Satanás fue de un extremo a otro y tentó al Señor a que deliberadamente se entregara a la protección del Padre. Jesús se hallaba en lo alto del templo, en uno de los pináculos o almenas que dominaban los extensos patios, cuando el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. De nuevo se manifiesta el elemento de la duda. Si Jesús de hecho era el Hijo de Dios, ¿no podía confiar en que su Padre lo salvara, y mayormente cuando estaba escrito que los ángeles lo guardarían y sostendrían? En su respuesta al tentador en el desierto, Cristo había incorporado un pasaje de las Escrituras, subrayándolo con la impresionante fórmula que solían usar los maestros de las Sagradas Escrituras: escrito está. En su segundo esfuerzo, el diablo buscó apoyo en las Escrituras para su acechanza, y empleó una expresión similar: porque escrito está. Nuestro Señor refutó y contestó el pasaje citado por el diablo con este otro, diciendo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aparte de la incitación a que pecara, y reflexivamente poniéndose en peligro, a fin de que el amor del Padre se manifestara en un rescate milagroso, o demostrar que dudaba de su categoría de Hijo amado negándose a poner a prueba en tal forma la intervención del Padre, acuciaba el lado humano de la naturaleza de Cristo, el pensamiento de la fama que indudablemente vendría a él como resultado de echarse abajo desde aquella gran altura de las almenas del templo y descender sin ningún daño. No podemos resistir la opinión, aun cuando no encontramos justificación para decir que tal idea haya cruzado aún momentáneamente por los pensamientos del Salvador, que de haber obrado de acuerdo con la tentación de Satanás, con la condición, por supuesto, de que el resultado fuese tal como él lo indicaba, se habría asegurado la aceptación pública de Jesús como ser superior a todos los mortales. Habría sido verdaderamente una señal y prodigio, la fama de lo cual se habría extendido como fuego en hierba seca, y todos los judíos se habrían encendido de entusiasmo e interés en el Cristo. La patente sofistería de Satanás, manifestada en la cita del pasaje de las Escrituras, no mereció una respuesta categórica: su doctrina era indigna de lógica o argumento. Su aplicación errada de la palabra escrita fue impugnada por un pasaje pertinente de las Escrituras. A las palabras del salmista se contrapuso la orden terminante del profeta del Éxodo, en la que éste mandó a Israel no provocar ni tentar al Señor a que obrara milagros entre ellos. Satanás provocó a Jesús a que tentara al Padre. ¿Constituye tan blasfema intervención en las prerrogativas de Dios poner límite o fijar ocasiones o lugares en que ha de manifestar su poder divino, como querer usurpar ese poder? Solamente Dios debe determinar cuándo y en qué forma se han de realizar sus maravillas. El propósito de Satanás se frustró una vez más y Cristo de nuevo fue el vencedor. En la tercera tentación, el diablo se refrenó de seguir incitando a Jesús a que pusiera a prueba su propio poder o el del Padre. Derrotado por completo en dos ocasiones,
el tentador abandonó ese plan de ataque y manifestando plenamente sus intenciones, hizo una proposición definitiva. Desde la cumbre de una montaña alta Jesús miró la tierra con todas sus riquezas de las ciudades y del campo, viñas y huertas, hatos y rebaños, y en visión vio los reinos del mundo y contempló la riqueza, el lujo, la gloria terrenal de todo ello. Entonces Satanás le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Así está escrito en Mateo. La versión más amplia del Evangelio según ese Lucas es la siguiente: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. No se hace menester ocuparnos en conjeturar si Satanás hubiera podido cumplir esta promesa en caso que Cristo lo hubiese reverenciado. Ciertos estamos de que Cristo pudo haber extendido la mano y recogido para sí las riquezas y glorias del mundo, si él hubiera querido, malogrando con ello su misión mesiánica. Satanás bien lo sabía. Muchos hombres se han vendido al diablo por un reino y por mucho menos, sí, aún por unos míseros centavos. La insolencia de su proposición era en sí diabólica. Cristo, el creador de los cielos y de la tierra, encarnado como se hallaba entonces, tal vez no se acordaba de su estado preexistente ni de la parte que había desempeñado en el gran concilio de los dioses, mientras que Satanás, en su estado de espíritu incorpóreo, el desheredado, rebelde y rechazado hijo que ahora quería tentar al ser por medio de quien fue creado el mundo, prometiéndole parte de lo que era completamente suyo, probablemente tenía, y de hecho aún puede tener el recuerdo de aquellos acontecimientos primordiales. En aquel lejano pasado que antedata la creación de la tierra, Satanás, en ese tiempo Lucifer, el hijo de la mañana, había sido rechazado y el hijo primogénito escogido. Ahora que el elegido se hallaba sujeto a las aflicciones consiguientes al estado carnal, Satanás quiso frustrar los propósitos divinos sujetando a su voluntad al Hijo de Dios. Aquel que había sido vencido por Miguel y sus huestes y echado fuera como rebelde vencido, quería que Jehová encarnado lo adorara. Entonces Jesús le dijo: vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. No debe suponerse que la victoriosa emergencia de Jesús de las tenebrosas nubes de estas tres tentaciones particulares lo eximió de ataques adicionales por parte de Satanás, o que posteriormente lo protegió de pruebas adicionales de su fe, confianza y resistencia. Lucas concluye su narración de las tentaciones, después del ayuno de 40 días, en esta forma: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Esta derrota del diablo y sus acechanzas, esta victoria lograda sobre los deseos de la carne, sobre las dudas inquietantes de la mente, sobre la insinuación de buscar la fama y las riquezas materiales, fueron éxitos importantes pero no conclusivos en esta lucha entre Jesús, el Dios encarnado, y Satanás, el ángel caído de luz. Cristo expresamente afirmó que padeció tentaciones durante el periodo en que se asoció con sus apóstoles. Al proseguir este estudio veremos que sus tentaciones continuaron aún hasta su agonía en el Getsemaní. No nos es concedido al resto de nosotros, ni le fue concedido a Jesús, hacer frente al enemigo, combatirlo y vencerlo en un solo encuentro, de una vez por todas. La contienda entre el espíritu inmortal y la carne, entre la progenie de Dios, por una parte, y el mundo y el diablo por otra, dura toda la vida. Pocos son los acontecimientos de la historia evangélica de Jesús de Nazaret que han provocado más discusiones, teorías fantásticas y especulaciones inútiles que las tentaciones. Propiamente podemos pasar por alto todas estas conjeturas. Para el que cree en las Santas Escrituras, la narración de las tentaciones es suficientemente explícita para que tenga que dudar o impugnar los hechos esenciales. Al incrédulo no impresionarán ni el Cristo ni su triunfo. Que nos beneficia especular si Satanás le apareció a Jesús en forma visible, o solo estuvo presente como espíritu invisible.
si le habló en voz audible o despertó en la mente de su víctima propuesta los pensamientos que más tarde se expresaron por escrito, si las 3 tentaciones sucedieron una tras otra, o si hubo intervalo entre ellas. Con todo acierto podemos rechazar toda teoría de mitos o parábolas en la narración bíblica y aceptar la historia tal como se halla, y con igual seguridad podemos afirmar que las tentaciones fueron reales, y que las pruebas experimentadas por nuestro Señor constituyeron una probación verdadera y trascendental. Creer lo contrario indica que uno considera las Escrituras como ficción únicamente. Un asunto que merece nuestra atención en este respecto es el de la pecabilidad o impecabilidad de Cristo, o sea la cuestión de que si había en él la capacidad para pecar. De no haber habido posibilidad de que cediera a las tentaciones de Satanás, éstas no habrían constituido una prueba verdadera, ni habría habido una victoria genuina en los resultados. Nuestro Señor era sin pecado, pero era pecable, es decir, tenía la capacidad, la habilidad para pecar, si hubiese deseado. Sin la facultad para pecar, habría sido privado de su libre albedrío, y fue con objeto de salvaguardar el albedrío del hombre por lo que se ofreció a sí mismo, antes que el mundo fuese, como el sacrificio redentor. Con decir que no podía pecar porque era la incorporación de la rectitud, no le es negado su albedrío de escoger entre lo bueno y lo malo. El hombre realmente verídico no puede mentir culpablemente, sin embargo, esta seguridad de que no hablará una falsedad no viene por causa de una compulsión externa, sino es una restricción interna nacida en él como consecuencia de la asociación que ha cultivado con el espíritu de la verdad. El hombre verdaderamente honrado ni toma ni codicia las cosas de su prójimo, por cierto, se puede decir que no puede robar, sin embargo, tiene la capacidad para hurtar si lo desea. Su honradez es una armadura contra la tentación, pero la cota de malla, el yelmo, el peto y las canilleras son apenas una protección externa, tal vez el hombre interior sea vulnerable, si se le puede alcanzar. Pero, ¿qué objeto tiene seguir considerando razonamientos forzados que no conducen sino a una conclusión, cuando las propias palabras de nuestro Señor y otros pasajes de las Escrituras confirman el hecho? Poco antes de su traición, mientras amonestaba a los 12 a ser humildes, les dijo: «Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas». Aun cuando aquí no hallamos referencia directa a las tentaciones que siguieron inmediatamente después de su bautismo, la indicación es clara en el sentido de que había soportado tentaciones, y por implicación, que éstas habían continuado durante el periodo de su ministerio. El autor de la epístola a los Hebreos expresamente enseñó que Cristo era pecable, puesto que fue tentado en todo, igual que el resto del género humano. Consideremos esta lúcida declaración, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y también, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia.